La verdad es que realmente ya a veces da vergüenza hacer algunos programas, ¿no? Puedo acá en las pantallas de Palenque TV decir muchas cosas, porque aquí esta boca es mía, afortunadamente el medio es mío y yo no tengo temor absolutamente a nadie, pero de verdad que esto ya da asco. Durante muchísimos años los bolivianos hemos sido víctimas, durante la dictadura, de grupos militares que manejaban el narcotráfico. Y se lo ve hasta en películas donde se muestra que creo que Scarface viene y se reúne con gente que estaba vinculada al narcotráfico en Bolivia, a los capos del narcotráfico, y no eran otros sino coroneles militares, generales. No pasa ni mucho tiempo, recuperamos la democracia, somos gente más contenta, en fin, y nos empezamos a percatar de que el narcotráfico pasó de manos de unos uniformados a otros uniformados. Y qué vergonzoso para nosotros como sociedad preguntarnos y decir, oye, y entonces ahora, ¿a quién le vamos a decir que nos proteja, que nos defienda? Que tiene que haber ahora un comando de élite como hay en el Brasil porque la policía está totalmente dañada. No puedo generalizar. Sin duda alguna hay gente que merece todo mi respeto, mi aprecio y mi agradecimiento por su trabajo en el Verde Olivo. Pero es que ya es recurrente. Estamos hablando de uno tras otro de los casos que nos sorprenden, porque vemos que ahora la policía está, bueno, el título de hoy, ¿tenemos narcopolicías? Doy la más cordial bienvenida a amigos del programa, a quienes voy a saludar un poco por orden de llegada. Primero, Manuel Morales, que en algún momento nos presentó acá en el programa un libro fantástico que hace un gran seguimiento de lo que es la coca, la droga, la cocaína, y claro, me pregunto si tendrá datos. Primero el saludo. Hola, ¿cómo está Manuel? Muy alegre, muy contento de estar en el programa. Gracias, un gusto tenerlo. Y claro, no podía faltar acá en mi mesa un hombre que además de su conocimiento tiene una gran experiencia en el mundo penal y ha visto ahí, ¿qué no habrás visto tú ahí? Franklin Gutiérrez, abogado penalista, constitucionalista. Hola Frank, ¿cómo estás? Verónica, muy buenos días, muy buenos días. Estamos pues listos para poder debatir este engorroso tema. Engorroso y además avergonzante, oye, esto es vergonzoso. No, yo encontraba ahí algunas imágenes y le pedí a nuestra productora y vamos a mostrar, porque ahí tengo pues nombres tristemente célebres. Estoy hablando de René Sanabria, que es este miembro de la policía que fue encontrado con cuánta droga, luego de Oscar Mina, que de la misma manera fue procesado, Juan Tapia Mendoza, ahora Gonzalo Medina, y con más dolor, el héroe de la semana, que es Javier Alberti, que también había tenido vínculos en el narcotráfico. Y lo peor es que rascas un poquito y que encuentras otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista, tu percepción, un diagnóstico inicial? Bueno, el tema del narcotráfico es un tema transnacional. El narcotráfico en su organización y en su organigrama de trabajo ha perforado las instituciones públicas en Europa, en Latinoamérica, en Sudamérica, y ha buscado los elementos más vulnerables y que ejercían control sobre el narcotráfico. Claro, me refiero a la policía, claro que naturalmente. Sí. Primero eran los militares, o estoy equivocado. Tú Claro, eres un historiador. Por supuesto. El narcotráfico se incursiona ya con pacientes, ¿no? El régimen de pacientes va incursionándose, hay datos estadísticos, pero no había mucho control social a través de los medios de comunicación que nos podían revelar grandes movimientos de coca, ¿no es cierto? Pero tú te acuerdas cuando en Scarface viene acá el sujeto y se reúne con los reyes de la era militares, es que una vergüenza, ¿no? Sí. Entonces, Bolivia siempre ha estado fichado, diríamos, como un país donde la droga era pues un punto elemental de este ilícito. Es por eso que en Europa, por ejemplo, se hace la Convención de Palermo para poder luchar y calificar el tráfico de la droga como un delito transnacional. En América, en Sudamérica, no tenemos una organización de esa dimensión que pueda decir, bueno, nosotros vamos a hacer un pacto entre todos los países para poder luchar contra el narcotráfico. No existe ese elemento internacional. Pero lo que llama la atención es que en regímenes democráticos el narcotráfico ha penetrado profundamente, y tenemos datos históricos en estas últimas décadas en Bolivia, ¿no? Desde cómo
captan a los jefes de la policía, aquellos que tienen el control del narcotráfico, los captan y bueno, y ellos se sienten con mucha libertad, al extremo de llegar de una libertad a un libertinaje, de darse los lujos que tienen, de dar grandes fiestas pomposas, donde se gasta mucho dinero, ¿no es cierto? ¿Y con qué dinero? Pues su sueldo no les va a alcanzar, con hijos estudiando en buenas universidades, mientras otros coroneles con el mismo sueldo no gozan de esas prerrogativas, viajes, ostentaciones, es decir que, bueno, ya de libertad ha entrado un libertinaje descarado de poder mostrar, ostentar, de cómo obtienen dinero fácilmente. Y es verdad, y en una sociedad donde además no lo criticamos, ¿no? Lo aplaudimos. Oh, qué linda su casa, oh, mira el autazo que tiene, ni siquiera reflexiona sobre de dónde ese sujeto ha podido obtener todo eso. Tú has hecho una interesantísima investigación, Manuel. Dentro de todo este proceso investigativo que has hecho como intelectual paceño, ¿has encontrado datos de que haya realmente miembros de la policía en este ilícito? No he entrado a analizar los casos, ¿no? Lo que he hecho es un análisis de cómo anda el narcotráfico en Bolivia. Y evidentemente los datos son reveladores, ¿no? La actividad del narcotráfico es una constante en la economía del país. Cuando ha subido el presidente Evo Morales se producía una X cantidad de hectáreas, una X cantidad de cocaína. Con subidas y bajadas más o menos se mantiene. Lo que ha desaparecido ya no se observa son a los que producen y a los que trafican. En el caso de hace 10 años atrás había todavía los pisacocas que eran evidentemente encarcelados. El día de hoy se encuentran factorías, se encuentra droga, pero de manera muy sugestiva no se habla de grandes capos, de grandes mafias. Eso se ha ido enmascarando, yo le llamo en el libro, ¿no? O sea, hay un enmascaramiento asintomático. ¿Qué significa esto, no? Salen noticias por aquí, hay datos por allá, pero como es parte del día a día de los noticieros, entonces la gente medio que se va acostumbrando al tema. Decimos, sí, evidentemente en Bolivia, ¿no? hay narcotráfico, pero lo que está sucediendo, los nombres que están saliendo, los cargos, están mostrando de nuevo esta realidad. Y lo más preocupante de estos últimos datos son el involucramiento de autoridades policiales. Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? A que esta actividad del narcotráfico que ha estado subsumida, permanente en nuestra economía, empieza a mostrar ya algunos rostros. ¿Eso qué significa? Que el enmascaramiento no puede ser permanente e indefinido, ¿no? Y ahora están empezando a salir estos rostros, están empezando a salir estos datos que empiezan ya a configurar el verdadero rostro del narcotráfico en nuestro país, con serias relaciones, con niveles de jerarquía y de poder dentro de las instituciones que están destinadas también a la lucha contra estos delitos. La verdad es que mira, cuando vemos estas imágenes a nosotros nos preocupa y nos duele, ¿no? Qué dramático. Acá el coronel Medina salió a la palestra, dijo, los perdono en esta Semana Santa porque no saben lo que hacen. Es decir, oye, ya no sabes para dónde apuntar. Y justo tú hacías referencia a los extremos de ostentación que ellos tienen, y efectivamente el día de ayer Tomás Monasterios, diputado de los demócratas, ha presentado pues fotografías de la fiesta en un yate, ¿no es cierto?, en alta mar, con el capitán Fernando Moreira y el hijo del coronel Medina, con el narco extraditable Pedro Montenegro. Eso fue lo que sucedió ayer, usted lo ha visto por nuestros noticieros, en fin, pero ahora un poquito vamos a desentrañar cómo es esto. Adelante. Nosotros queremos hacer pública estas fotografías inéditas de esta fiestita que se dieron nada menos en un yate en alta mar. El diputado de los demócratas, Tomás Monasterio, presentó fotografías inéditas de la fiestita en un yate en alta mar, que se dieron el capitán Fernando Moreira, el hijo del coronel Gonzalo Medina y el narco extraditable Pedro Montenegro. Con la participación del hijo del coronel Medina, la participación del capitán Moreira y el señor Pedro Montenegro Paz, el procurado por la justicia del Brasil.
Estas fotografías nuevamente ratifican lo que hemos venido acusando, una incestuosa relación en torno a altas esferas institucionales de la policía boliviana, pero también autoridades que están atrás de estos funcionarios que le permitieran tener la carta blanca y la libertad de poder actuar. Monasterio solicitó la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Dijo que en esa persona no puede mantener el cargo, ya que en sus narices se campeen sus funcionarios con gente ligada al narcotráfico. Creo que esta persona no puede mantener un solo minuto más en el cargo. Es absolutamente intolerable e inadmisible de que nada menos este personaje esté a cargo de la seguridad interna de este país, tenga la responsabilidad de administrar la cartera de Estado del Ministerio de Gobierno y en sus narices se campeen sus funcionarios como el director de la FELCC y otros funcionarios de esta institución con nexos y vínculos con el narcotráfico. El señor Carlos Romero tiene que responderle a todos los bolivianos cómo es posible que se ratifique en 4 oportunidades al señor Medina. Yo creo que también aquí hay unas jugadas políticas, ¿no es cierto? O sea, la policía tiene mucho de dónde lastimosamente agarrarlos, y aquí hay una intencionalidad un poco también de hacer mella en la institución Verde Olivo. ¿Tú qué opinas? Por supuesto que sí. Recordemos que la policía le pinchó llamadas telefónicas al presidente, la policía fue sacada del palacio, ingresaron los militares a inteligencia, ¿no? Y lógicamente la policía en su actividad se ha hecho de muchos enemigos a esos niveles. Y después recuerda que también ha habido algunas jugadas en el tema del encontrar la medalla y ahora yo te arruino a ti. En fin, o sea, han sido unas jugadas entre unos y otros constantemente. ¿Puede ser que esto esté detrás de eso también? Claro, pero estas élites, ya sea de militares, policías, agentes civiles, seguridad, parecería que no tienen un control ejecutivo. Esto puede suceder cuando, digamos, no hay un buen ministro de defensa, un buen ministro de gobierno que pueda prevenir todo aquello. Entonces, me parece acá que el Estado, o tal vez no el Estado, sino el gobierno ha descuidado. Estábamos empezando a convivir con el narcotráfico infiltrado en altas filas de la policía. En Colombia, por ejemplo, han convivido mucho tiempo con el narcotráfico en el gobierno. En Bolivia no, pero desde Nina, o mucho más antes, coroneles comprometidos. Claro que sí. Ahora con estas revelaciones, lógicamente estamos empezando a convivir con el narcotráfico inmiscuido en los órganos represivos. Y eso no es nada bueno y tampoco nos muestra una política gubernamental para poder prevenir aquello, dada la experiencia que tiene Colombia, ¿no es cierto?, donde todos iban a Panamá. Si ustedes se fijan, los cárteles van a Panamá. Sí. Los bolivianos también les gusta ir a Panamá, les gusta hacer fiestas en yates, ¿no? Y muchos oficiales de la policía les encanta aquello. Entonces, son fácilmente captados, ¿no? Entonces, todo aquello nos hace pensar en que la estructura misma del órgano represivo en el Estado boliviano no tiene un buen control ni normativo ni de voz de mando. Porque si hubiera un buen ministro, digamos, yo no tengo nada con el ministro Romero, pero yo creo que en este último tiempo, con referencia a los policías y estos hechos, un poco él no ha controlado muy bien, o no ha tenido el asesoramiento adecuado por parte de los viceministros. O la mano dura suficiente como para poder controlar esto, ¿no? Es que la policía es un poco difícil. Pero es que se decía que Romero era el más capaz para poder controlar a la policía, cosa que no sucedió, por ejemplo, con Hugo Moldis. Claro. Hugo Moldis ingresó e inmediatamente algo pero hicieron para sacarlo. Cuando Moldis quiso aplicar mano dura, lo sacaron. Pues, claro. Entonces, si vas a ponderar esos dos actos, uno que va a ejercer mano dura, y vienen aquellos que no les gusta la mano dura es por algo, entonces lo voltean al ministro. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso te pregunto, ¿no será que ahora también es la misma opción intentar voltearlo al ministro Romero? Porque hasta la oposición está apuntando a ello y sabemos que Romero dentro del MAS es una fuerte ficha. Bueno, la oposición para mí está viendo por otros lados, está aprovechando el momento para poder tal vez defenestrar a un ministro que es un hombre fuerte dentro del gabinete.
¿no? Pero yo creo que de forma objetiva hay que investigar aquello. Hay que investigarlo bien al coronel Medina, hay que establecer bien si lo han cautelado, significa que han roto la presunción de inocencia. Pero mira, por ejemplo, acá atrás tenemos a este señor Sanabria, coronel también, 3 estrellas, coronel Sanabria. Era el zar antidroga y lo han agarrado en Panamá. Panamá con 20 kilos. Con 20 kilos. Sí. Y era el zar antidroga. El, ¿cómo se diría? El ratón cuidando el queso. Así es. Y hay un problema más, ¿no?, que hay que discutir, y yo creo que eso la opinión pública, tu programa va a coadyuvar, es ver realmente hasta qué punto el Estado está involucrado en el tema del narcotráfico. Más allá de ver los hechos aislados, ¿no? Es que podemos involucrar al Estado con la policía, o sea, son uno solo, no son la institución de Verde Olivo no es separada. Oye, yo de verde hoy día, ¿no? Qué verdad. Es que ese es el tema que hay que discutir y evidentemente los investigadores, los analistas van a poder dar algunos datos. Fíjate que si vemos otros elementos que están sueltos y que están vinculados a este tema, podemos empezar a pensar mal. A ver. Por ejemplo, el tema de las incautaciones a los delitos de narcotráfico, ¿no? Hay una institución, DIRCABI, que es la encargada de hacer la incautación, el recuento, el registro. Resulta que ya se ha denunciado desde hace años atrás que no se ha hecho la inventariación correspondiente y muchos bienes incautados están yendo a parar a la policía. Hay camionetas, hay casas, ¿no?, que son otorgadas a policías en calidad de custodio. Entonces ahí empieza a haber un relacionamiento, ¿no?, entre los bienes incautados al narcotráfico, que se consideran que nunca van a ser recuperados, claro, no va a haber una fiscalización. Claro. Hay otros temas también. Ya también, empiezan a involucrarse, dices tú. Sí, por otro lado, sí, yo les voy a dar un dato, por ejemplo, de la caída de los, así, dramática durante el gobierno de Evo Morales, de las incautaciones de hoja de coca. No estamos hablando de interdicción, no estamos hablando de erradicación. Hay una caída así dramática, hasta casi cero, de las incautaciones de la hoja de coca. Otro tema adicional, donde está involucrado también el tema de la policía. Recién a partir de este año, la Oficina de las Naciones Unidas, que la conocemos con la sigla de ONU-DC, está empezando a hacer verificaciones imparciales de la incineración de la cocaína incautada. A partir de este año. ¿Eso qué significa? Que el año 2017 hacia atrás, hasta el 2006, todo lo que se decomisaba e incineraba era hecho por la policía sin ningún control externo. Tiene una supervisión. Exactamente. Imagínate. Entonces, los datos que se han dado sobre la quema de cocaína durante estos años están en tela de juicio, porque es la misma policía la que incauta, la que quema y la que informa cuánto se ha quemado. O sea, en esa cadena, desde la producción hasta la hasta la distribución, ¿dónde estarían los policías? Están casi en toda la cadena, porque ellos tienen además la labor investigativa, ¿no? Hay no una es fuerza que especial. Aquí hay gente que produce, aquí hay gente que comercializa, los detienen, los agarran, se les quita ese producto y en vez de incinerarlo acá en las altas esferas policiales, otra vez se lo comercializa. Claro. Entonces ellos no serían parte de esos primeros elementos. Eso se sabe desde siempre. Por ejemplo, ¿quiénes son los que introducen la droga al principal centro de distribución al por menor que hay en la ciudad de La Paz, que es el penal de San Pedro? ¿Quiénes? Los policías, ¿no? Son personas que han incautado y les dan a los vendedores, y San Pedro se ha convertido en el principal centro de distribución en pequeñas cantidades de la cocaína. Eso todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que cuando hay un delito de narcotráfico o se presume o va a haber una incautación, ¿quién interviene? La Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico. Claro, es una policía especializada que tiene además un marco normativo, la ex ley 1008, que todavía está en vigencia en el tema de los delitos. Pero fíjate que durante estos años, así como hemos dicho que ha habido un enmascaramiento, pero que ahora empieza a salir, se hace grandes encuentros de coca, pero nunca la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico investiga de dónde, por ejemplo, ha salido la cocaína. ¿Cuál es el origen? ¿Qué tipo de coca es? O sea, no hace una investigación hacia atrás. Por ejemplo, si en este momento alguien descubre una persona que está vendiendo celulares robados, ¿qué hace la policía? Lo detiene e investiga toda la historia, ¿no? De dónde viene, toda la raíz, ¿no? O sea, hasta lograr el origen
del ladrón que quitó a una persona en la calle el celular. Lo mismo no pasa con el tema del narcotráfico. Claro. Son detenidos, son apresados, se indica cuántos kilos tienen, pero nunca se investiga, y eso es un acto que omite la policía, de dónde viene la cocaína, de dónde viene la hoja de coca. Claro, sea un no seguimiento se hace de verdad, ¿no? hacia atrás verdadero. Tienes toda la Hay razón. los eslabones. No hay los eslabones. Para es el final, mí, ¿no? yo siempre dije que desde que la policía, bueno, antes era guardia, en la historia de la policía era guardia, claro. y no tenían el cargo de general. Yo no sé por qué se les ha dicho van a llegar a general. En algún gobierno se les ha dado ese Bautista premio, Vera, ¿no? No me acuerdo, o Ajá. tal vez el MNR, no sé. Pero para mí, yo dije, ¿no? Era un error, por ejemplo, depender en la FELC de la policía. O sea, que nos dan policías encargados de investigar y los cambiaban. Y la investigación se Quedaba en arruinaba. nada, claro. Entonces, a mi criterio, por la experiencia que tengo yo, tantos años en el ámbito de la práctica forense, la policía tendría que dejar de controlar el tema del narcotráfico. Tendríamos que crear un ente represivo, pero de alto nivel, Correcto. ¿no? Bien preparado, ¿no? Pero que la policía ya deje ese rubro, ¿no? Porque, como dice, hay una cadena donde todo hacen ellos, ¿no? Ellos investigan, ellos capturan, ellos Jueces y informan, partes, ¿no? son juez y parte, tienen tanto poder en la investigación que nadie les controla que si lo que están incautando es 100, ¿y por qué delatan o por qué informan que es 70? Además, siempre encuentran solo la droga, nunca Claro, por supuesto. al productor, Esa es ¿no? la tendencia última, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz para Tendencia arrancar aquello? A mi criterio, es que la policía se haga a un lado en los casos de investigación de delitos transnacionales. Tendríamos que crear instancias superiores. En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene por un lado la policía, por otro lado el FBI, por otro lado la CIA, o sea, se van controlando unos con otros. Pesos contra pesos, ¿no? Claro, y eso creo que es lo ideal. En el Brasil, que también la policía es terriblemente corrupta, una de las más corruptas de Latinoamérica, según las estadísticas, se tiene un comando de élite, que hasta hay las películas sobre eso, que van controlando a la policía para que no suceda eso. Pero aquí son dioses supremos y absolutos. Permítame y fáciles hacer... de penetrar, ¿no? Por supuesto. Porque es el único ente. Y sin una fiscalización. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos, vamos a seguir hablando de este tema que nos parece impactante para la población.